Comenzamos nuestra clase de esta semana. Como les dije, va a estar dividida en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar sobre la realidad del pecado. Ya habíamos venido hablando desde la clase anterior sobre esta intención que tiene Dios de que todos los hombres se salven en un mundo en el cual evidentemente descubrimos la acción del mal, ¿sí? Y tratamos de dar una respuesta a esa presencia del mal en el mundo. ¿Cómo es posible, nos preguntábamos, que un mundo que ha sido creado bueno, con buena intención por parte de Dios, tenga esta presencia del mal? Entonces, el cristianismo trata de dar una respuesta a esta presencia, al por qué ocurre esto y al de qué manera Dios intenta salvar al hombre de las consecuencias de este mal. Y desde el punto de vista teológico, este mal que actúa en los corazones de los hombres le llamamos pecado. Y eso es lo que vamos a tratar de profundizar en esta clase. ¿Qué es el pecado y por qué es tan grave el pecado? Decimos, como una especie de definición, que el pecado básicamente es una desobediencia, es una falta, ¿sí? En la cual ofendemos a alguien que por su dignidad debe ser respetado. Yo puedo cometer una falta de respeto contra un compañero, contra un familiar, contra mis padres, contra una autoridad o contra Dios. Cuanto más alta es la dignidad de la persona a la cual yo estoy ofendiendo, más grave es esa falta, ¿no? Entonces, obviamente que cualquier desobediencia, cualquier falta contra Dios sería la más grave lesión de esta dignidad. Entonces, decimos que el pecado es una desobediencia a lo que Dios ha puesto, a su ley, y consiste entonces en hacer u omitir algo, en hacer lo que Dios no le gusta que hagamos, no por una cuestión de quitarnos la libertad, sino por cuidarnos, o también puede ser por omitir algo bueno que puedo hacer. Cuando yo dejo de hacer el bien, también estoy cometiendo un pecado. Ese pecado, obviamente, tiene que, para convertirse en un pecado que me afecte a mí, debe tener ciertas condiciones. Eso es, que yo tenga conocimiento de lo que estoy haciendo realmente está mal, porque puede que no lo sepa, que haya un consentimiento pleno de mi voluntad y que no sea forzado a hacerlo, es decir, que yo sea libre, ¿sí? Tiene que ver también con la responsabilidad de los actos humanos, ¿no? Uno es responsable de un acto humano en tanto y en cuanto ha puesto su inteligencia, su voluntad y su libertad plenamente en juego. Bueno, en el pecado ocurre esto. Hay pecado cuando yo tengo pleno conocimiento de que eso que estoy haciendo es realmente malo y sin embargo consiento con mi voluntad y libremente lo hago. Por eso es un pecado. Este pecado hemos aprendido también en la catequesis que hayamos venido haciendo desde pequeños, que este pecado tiene como un origen en aquel pecado original, es decir, el pecado de los primeros padres, el pecado de Adán y Eva. ¿Y por qué? Me dirá alguno, bueno, ¿qué culpa tengo yo del pecado de Adán y Eva? Lo que pasa que aquella primera desobediencia lesionó gravemente a la humanidad, a nuestra naturaleza humana, porque rompió la armonía con el Creador, ¿sí? Uno de las compañeras me había puesto en las preguntas que yo les realizaba, bueno, si vos fueras Dios, ¿qué harías para quitar el mal del mundo? Bueno, dice, lo primero que hubiera hecho es no plantar el árbol del bien y del mal, porque parecía que estaba a propósito para que alguno cayera, ¿no? Tenemos que recordar, como bien estudiamos en catequesis en formación cristiana en primer año, que en los relatos de la creación del libro del Génesis, más que la literalidad del hecho histórico, lo importante son las verdades que enseña. Evidentemente, este árbol del bien y del mal constituye un símbolo de los límites que la naturaleza humana tiene naturalmente. O sea, no somos dioses, no podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Es un límite que Dios le advierte al hombre, a la mujer. Miren, ustedes pueden
vivir libremente y ser felices, pero cuidado, acá hay un límite que no lo puedes pasar porque te puede hacer daño. Y eso no te quita la libertad. Es lo mismo que nos pasaba cuando éramos chicos y decía, no toques la estufa porque te vas a quemar. No te acerques a un enchufe porque hace daño. Y eso no quita ni lesiona nuestra libertad. Es como la ley. ¿Por qué existen las leyes? ¿Para quitarnos libertad? No. Las leyes existen para custodiar bienes. Para custodiar la vida, para custodiar el trabajo, para custodiar la propiedad privada. Es decir, para eso están los límites. Este árbol del bien y del conocimiento del bien y del mal simboliza estos límites, ¿no? Entonces eso significaba que hay una ley puesta por Dios cuando Él nos crea. Si yo transgredo esa ley, rompo la armonía con Dios y también la armonía con los demás. Lo estudiábamos en catequesis en primer año, cómo la mujer empieza a echarle la culpa a la serpiente, después le echa la culpa a su esposo, el esposo le echa la culpa a ella, ellos se esconden porque les da vergüenza estar ante Dios porque están desnudos, y todas esas cosas significan que se ha roto esa armonía original simbolizada por ese paraíso en el cual ellos vivían felices y tranquilos sin ninguna vergüenza. Vivían, quiere decir, en santidad. Adán y Eva fueron creados en santidad. Entonces, el pecado no es tanto lo que nos hace, sino lo que hace que perdamos, ¿sí? El pecado hace que perdamos esa gracia de Dios, esa amistad con Dios. Entonces, ese pecado original que hiere la naturaleza humana hace que todos los descendientes humanos, de la especie humana, estén heridos por esa misma herida original. Y entonces por eso es que nacemos con ese pecado contraído desde la concepción, ¿sí? Como una herencia de los primeros padres. ¿Y qué implica? Más que traer algo, implica que nacemos sin algo, y es la gracia santificante, ¿sí? Ese pecado original ha herido la naturaleza humana. ¿Y en qué se ve esa herida en la naturaleza humana? Y que nuestra inteligencia está sometida al error. Fácilmente puede equivocarse. Nuestra carne, nuestro ser humano, nuestras pasiones, nos cuesta dominarlas, ¿sí? Nuestra voluntad está debilitada. Podemos poner voluntad en algo, pero enseguida nomás nos decaemos y ya aflojamos, ¿sí? Tenemos como una tendencia a pecar. Es como si hubiéramos sido alguien, por ejemplo, un atleta que se lastima en una pierna y a partir de ahí camina con dificultad, renguea. Nuestra naturaleza humana es como si naciera renga. Tenemos como una tendencia a pecar, como una inclinación hacia el mal. Por eso es que hay veces que podemos darnos cuenta, es más fácil hacer el mal, mandarnos una macana, que hacer el bien. Hacer el bien implica una fortaleza de la voluntad. Entonces, sí tenemos que tener en claro que nuestra naturaleza está debilitada. Esos límites han sido vulnerados y entonces ahora nos es más fácil seguir cayendo detrás de esos límites. ¿Y qué es lo que hace esto? Y bueno, hace que nosotros también pequemos actualmente, ¿sí? El pecado actual de cada persona es propio, no se hereda de padres a hijos, ¿no? Es un acto libre de la persona. Y puede ser, como decíamos en la oración del pésame, pecado de pensamiento, pecado de palabra, pecados de obra o pecados de omisión. O sea, pudiendo hacer el bien, lo omito, no lo hago. Y luego distinguimos en esos pecados actuales que puede tener una persona según la gravedad del pecado. Hay pecados que llamamos veniales y pecados que llamamos mortales. Los pecados veniales siguen siendo una desobediencia, ¿sí?, a la ley de Dios o de la iglesia, pero son más leves, ¿sí? Es como que hay un conocimiento imperfecto, no estoy seguro si está bien o está mal, o lo hago por mi debilidad, pero en realidad no quise hacerlo, ¿sí? Venia significa perdón. ¿Qué significa? Que se pueden perdonar más fácilmente con un arrepentimiento sincero y un pedido de perdón al Señor en la oración o en el comienzo de la misa. ¿Vieron cuando rezamos el Señor ten piedad, Cristo ten piedad? Allí se perdonan los pecados veniales. No privan
al alma de la amistad con Dios, de la gracia que nos santifica, pero sí nos debilita. Es como que uno está con un traje blanco, limpio, y sale a la calle, camina y se empieza a manchar con un poquito de tierra por acá, de barro por allá. Son pequeñas manchitas, pero que van sumando, y eso va predisponiendo al alma a que en algún momento pueda debilitarse y caer en un pecado mortal. Los pecados veniales hacen merecedor a las penas del purgatorio. Si una persona fallece teniendo algunos pecados sin haberse terminado de purgar en esta vida, de ser perdonados completamente, bueno, se termina de purificar en lo que llamamos el purgatorio, como ese paso previo a entrar en el cielo, porque en el cielo, como siempre les digo, en el cielo solo hay santos, ¿sí? Entonces, para que nosotros entremos en el cielo tiene que estar nuestra alma totalmente purificada de, aunque sea la más pequeña mancha, el más pequeño pecado. Pero por otro lado, el pecado mortal, ese sí es mucho más grave, porque ese sí da lo que llamaríamos una muerte espiritual, o sea, afea totalmente nuestra alma. Recuerden que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza de Dios por el pecado se ha visto tergiversada, rota, desarmada, ¿sí? Entonces, el pecado mortal afea nuestra alma, expulsa a Dios de nuestra alma, expulsa la gracia de nuestra alma. Es como si nos hiciéramos enemigos de Dios y amigos del demonio, ¿sí? Y eso te va esclavizando cada vez más. Hay personas que se piensan que el pecado es una expresión de la libertad del hombre. En cierta manera sí, pero no te hace más libre. El pecado al revés, el pecado te esclaviza, te debilita. Vos podés hacer buenas obras estando en pecado mortal, podés ayudar a la gente y demás, pero lamentablemente el pecado cierra esa comunión, esa amistad, ese diálogo con Dios, y entonces los méritos no dejan de ser méritos temporales, humanos del mundo, ¿sí? En cambio, una persona que hace obras de bien estando en gracia de Dios, esos méritos le van acumulando más mérito en el cielo. Es como cuando dice Jesús en el Evangelio, tengan tesoros en el cielo donde el ladrón no lo puede robar, ¿sí? Y eso se logra estando en gracia de Dios. Si una persona muere en pecado mortal sin haberlo confesado, sin haber hecho un arrepentimiento sincero, pues la muerte es como que sella y estabiliza ese estado anterior de nuestra vida. Por eso es tan importante estar atentos a nuestra alma, estar atentos a nuestro corazón. Uno se da cuenta cuando necesita de recuperar esa amistad con Dios, porque también empieza a romperse la amistad con los de alrededor. Y muchas veces busco amigos, tengo amigos, pero en realidad a veces son cómplices. Entonces tengo que saber diferenciar cuál es una verdadera amistad. Una verdadera amistad es una amistad que no tiene nada que esconder, que nos lleva a Dios y que podemos ir juntos a Dios sin ningún problema. Cuando esa amistad eso me lo quita, entonces no hay verdadera amistad, ¿sí? Muy bien. Entonces, en resumen, el pecado me esclaviza. Solamente una amistad sincera con Dios, solamente dejando nuestra alma abierta a la acción de Dios, es liberadora, ¿sí? Dios nos ha creado para ser libres, pero libres para hacer el bien, no para hacer cualquier cosa, ¿sí? Cuando yo les preguntaba, algunos me decían, bueno, pero hay que dejar entonces a las personas para que solas se den cuenta qué está bien o qué está mal. Pero es relativo eso, porque un papá nunca va a dejar un tarro con veneno para que los hijos se den cuenta que el veneno puede hacer mal. Al contrario, lo quita, lo saca y lo deja aparte, y lo deja fuera de los ojos de sus hijos, para que no se lastimen, para que no se hagan daño, ¿sí? Y va a hacer todo lo posible para poner las condiciones para que ese niño sea feliz y crezca sano y fuerte. Bueno, eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Darnos su gracia, darnos su fuerza, darnos su amor completamente. El pecado nos cierra a la acción de ese amor de Dios. Bueno, pero si Dios puede hacer cualquier cosa, ¿por qué no puede igual entrar en el alma? Porque nunca va a forzar tu alma. Por eso vas a leer en Apocalipsis, al principio, en los primeros capítulos, que dice Jesús, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo.
si alguno me abre, entraré y comeremos juntos. O sea, Dios no entra intempestivamente en la casa del corazón humano. Él está a la puerta, propone, golpea, esperando que uno le abra, ¿sí? Porque Dios respeta a rajatabla la libertad de sus hijos, a pesar incluso de que esos mismos hijos lo puedan rechazar. Y esa es la acción de la gracia. Y de esa gracia vamos a hablar en lo que diríamos el próximo capítulo de esta clase que hemos arrancado hablando del pecado, y vamos a ir concluyendo luego en la manera en que Dios obra en nosotros para restaurarnos esa gracia que nos santifica, nos hace libres y nos hace más felices.